que tuvo una visión abierta. Literalmente pudo sentir, tocar y ver este día. Y él dice, está sobre nosotros. Volveremos. ¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Y mi invitado, David Jones, fue un testigo de lo que se refiere como el Día del Señor. Oirán eso en unos minutos, pero David, al comenzar a entender tu vida, francamente, no sé cómo sobreviviste, cómo lograste pasar por todo eso. Es más, a la edad de 11, tu padre te dio tu primer trago y luego te volviste adicto a las drogas y al alcohol, y tu padre era un luchador. Dime sobre la vez que trató de enseñarte a luchar. Bueno, él era un peleador, no solo en el ring, también en la calle. Y él creyó que hacía algo grandioso tratando de fortalecerme, así que él me tumbaba y me decía que me defendiera, pero yo nunca iba a golpearlo. Pero cuando fui a un centro nocturno me peleaba con quien se metiera conmigo, pero no mi papá. Amaba a mi papá y lo respetaba, así que nunca lo golpearía, pero él quería que fuera como él. Y creo, Sid, que dentro de su ser él creyó que hacía lo correcto. Ahora, a la edad de 13, una semana antes de que el padre... No, dales el aviso, ya sea que lo reciban o no, dales el aviso de que el día del Señor está cerca. ¿Oíste eso? Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a decirte algo. Si eres tibio, si te has descarriado y no estás preparado para el día del Señor, ya sea que vas adelante, encendido para el Mesías, o eres engañado. No hay punto medio. Sí. Cree que Jesús murió por tus pecados. Arrepiéntete. Dile que lo sientes. Y cree que Él ha limpiado tus pecados como si no existieran. Y luego di, Jesús, con tus palabras, te hago mi Señor. Ven y vive dentro de mí. Te hago Señor de mi vida. Haz eso ahora. Dios te ha dado una gran carga para decirle a las personas, pero simultáneamente Dios le dice a muchas personas, incluso que no son creyentes del Mesías, la misma cosa. Por ejemplo, a los judíos ortodoxos en Israel se les dijo que están a unos pasos de la venida del Mesías. En otras palabras, saben que hay algo en el aire. Al mismo tiempo que David tuvo ese sueño, yo tuve un sueño. Y en mi sueño, ya sabes, ni siquiera estaba... David, yo no pensaba sobre esto. No cruzaba por mi radar. Si alguien me hubiera dicho, el Señor viene pronto, yo habría dicho, sí, yo creo en eso. Pero, verás, tengo 73 años. En el fondo de mi corazón, no estoy seguro en realidad de creer eso. Se supone que debes decir, Él viene pronto. Debes vivir como si Él viniera pronto. Pero solo parece que hay tanto por hacer. Pero no depende de mi cerebro de maní. Depende de Dios. Y esto es lo que Dios me mostró en el sueño. Él me dijo 3 veces, volveré muy pronto. Volveré muy pronto. Volveré muy pronto. David, aquí entre tú y yo, ¿qué creías en tu corazón sobre el regreso del Señor? Vamos,
entre nosotros dos. Bueno, no creí que estuviera cerca. Bueno, de acuerdo con las escrituras y los maestros del Apocalipsis y estudiosos, sabía que vendría, pero no estaba seguro. Pero ahora estoy absolutamente seguro de que Él viene en una hora y un tiempo cuando el hombre menos lo espere. ¿Qué debe hacer alguien que oye este mensaje y cree que es de Dios? Poner su hogar en orden. Lo que sea que deban hacer por Dios, deben hacerlo rápido. Si deben pedir perdón, deben hacerlo rápido. Si necesitan ir con su madre, padre, hermana, hermano y pedir perdón, necesitan aclarar las cosas antes de que sea infinitamente tarde, porque el terror del Señor es como algo que nunca he visto en toda mi vida. Muy bien, déjame llevarte. Sé que vives una vida santa. Sé que amas a Dios. Justo después de esa visión abierta, ¿qué hiciste? Comencé a arrepentirme y llorar y clamar a Dios. Pero te arrepentiste, te conozco. Tú te arrepentiste mucho antes de una visión así. No como esta. No así. Porque lo hizo tan real para mí, fue tan real y fue tan sobrecogedor y abrumador y vino tan de repente, tal como dijo que sería. ¿Por qué hay tanta urgencia en que des este mensaje? Pues es más, nunca he visto a alguien con tal compulsión como la urgencia en tu voz. ¿Por qué? Porque hay una unción dentro de mí de que no tengo mucho tiempo. Tú no tienes mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, y debo predicarlo, y debo proclamarlo, tal como Noé hizo por 120 años que iba a llover. Pero hicieron oídos sordos a Noé. No le creyeron a ese hombre de Dios, pero la Biblia dice, Dios dijo a Noé, suban tú y tu familia al arca. Él abrió la ventana del cielo, y la ventana del cielo derramó agua sobre la tierra, y todo lo que respiraba murió, tal como Dios dijo que sería. Cuando compartes este mensaje, cosas pasan a las personas. ¿Has visto personas que gritan y gimen y corren al frente? Fui invitado a predicar en un avivamiento de una semana. Terminé predicando 21 días. Mientras predicaba la primera noche, las personas comenzaron a gemir, jugadores de fútbol gemían, corrían al altar, gritando, niños, adolescentes gimiendo y arrepintiéndose. Y muchos eran cristianos. El mismo pastor, poderoso hombre de Dios, y su esposa comenzaron a correr al altar y dijeron, «Ten piedad de nuestra alma, perdónanos, perdónanos, oh Dios», y cayeron de cara. Nunca he visto tal convicción antes en mi vida entera. Me decías sobre un evangelista que estaba en una de tus reuniones. ¿Qué le pasó a él? Bueno, después de la reunión, verás, primero cuando hice el llamado al altar, todos vinieron, el pastor de la iglesia, su esposa, todos los ministros invitados, todos vinieron, y este evangelista dejó la reunión. Y verás, esto es lo que dijo exactamente. David me dio el susto de mi vida con este mensaje. Y él dejó de predicar, él ya no predicaba. Lo siguiente que sé es que comenzó a predicar haciendo avivamientos. 8 meses después, murió. ¿Oíste lo que dijo? ¿Oíste lo que él dijo? Verás, la Biblia dice que no sabes cuándo llegará tu fin. 8 meses después murió. Y todo... Hay alguien viéndome ahora y pensando que estás solo. ¡No! La razón por la cual ves este show es por este momento. ¿Crees que Dios no se interesa en ti? Él te tiene viéndonos ahora mismo, para este momento. Es tu vida. Es tu eternidad. Es tu propósito. Y yo tengo que decirte esto. Si no hubiera temor por no conocer a Dios, no temor por ir al infierno, yo serviría a Dios porque es amor puro. Serviría a Dios porque, comparado con conocer a Dios, es todo. Y comparado a todo, no es nada. Yo quiero que tú elijas este día a quién servirás, a quién servirás, a quién servirás, a quién servirás. Una llave sobrenatural que los primeros judíos creyentes en el Mesías entendieron. Pero tristemente hoy, los cristianos han perdido este entendimiento judío y perdieron la llave para la más extraordinaria bendición de Dios en tu familia, en tu salud, en tus emociones,
en cada área de tu vida. Y en vez de eso, se conformaron con muchas maldiciones que no eran necesarias. Vamos a mostrarte cómo esta llave abre las bendiciones y elimina las maldiciones, y tú puedes hacerlo como el libro dice que puedes hacerlo. Hay una antigua llave judía que resuelve todos los problemas conocidos por la humanidad. Pero hay personas que están viendo ahora y no tienen esperanza. Tú no tienes esperanza debido a las circunstancias de tu vida, y tú vas a recibir la llave. Craig Hill, ¿qué le dirías a alguien que no tiene esperanza ahora mismo? Verás, es increíble, Sid, que haya esperanza debido al Mesías. Y, ¿sabes? Hubo un hombre del que sabemos en Marcos capítulo 5 de la Biblia. Este hombre se llama el endemoniado Gadareno. Él no tenía nada de esperanza. Fue echado de su pueblo, corrido de su hogar, vivía en un cementerio totalmente solo, lleno de una legión de demonios. Y este hombre tuvo un encuentro con Jesús, el Mesías. Y podemos decir que este hombre estaba tan desesperado como tu situación, más desesperanzado que tu situación. Y creo, Sid, tal como lo aludiste, tú tienes esperanza, porque la misma cosa puede pasar en ti. Aunque estés ahogado en deudas, tal vez estés enfermo, tal vez tengas una horrible relación en tu familia, hay esperanza para ti, porque la misma cosa pasará para ti. Y hoy tendrás un encuentro con Jesús. Él lo suben y nunca paran. Tienen algunos de los más grandes inventos en el mundo. ¿Por qué es eso? Verás, creo que las personas judías entienden el principio de la bendición, Sid, que muchas otras personas no entienden. Es increíble, en los Estados Unidos las personas judías suman solo un 2% de la población. Pero ¿sabes que el 40% de la lista Forbes de los 400 americanos más ricos, todos billonarios, son judíos? Y es increíble. Actualmente, 30% de los ganadores del Premio Nobel en ciencia son judíos. 25% de todos los ganadores del Premio Nobel, entre todos, son judíos. ¿Por qué es eso? Creo que la llave que ellos entienden es que los padres judíos saben liberar bendiciones a sus hijos. Dame tu definición de una bendición. Bueno, creo que bendición es decirle a la vida de otra persona lo que Dios dice sobre ellos. Actualmente la palabra hebrea es Baruch. Muchas personas judías lo saben, es el principio de muchas oraciones que son dichas, y esa palabra literalmente significa arrodillarse ante alguien. Pero la connotación espiritual es dar el poder para prosperar. Así que bendición es cuando le dices lo que Dios dice sobre otra persona a ella, y esto imparte algo sobrenatural y les da poder para prosperar. Dime sobre el de 65 años que fue con uno de 87 años por una bendición. Bueno, había un hombre que conocía, un amigo mío, y se dio cuenta de que su padre, en el fondo, era como un niño que nunca fue liberado. Estaba enojado todo el tiempo. Pasó su vida buscando significado y buscando valor. Y mi amigo descubrió, mi papá, que cumplirá 65 años, nunca ha sido bendecido. Él le hizo una llamada a su abuelo, que tenía 87, y dijo: abuelo, mi papá está por llegar a su cumpleaños 65. Si te compro un boleto de avión, ¿vendrías a la ciudad? ¿Impondrías tus manos sobre mi papá, lo verías a los ojos e impartirías tu bendición en él? Bueno, el papá de 87 años en realidad no entendía lo que se le pedía, pero dijo: me gustaría ir y ver a la familia y celebrar el cumpleaños 65 de mi hijo, y lo hizo. Y luego... Más de 10 años. Muy bien, hablemos sobre la clave de la humildad. Y esta es un área que muy pocas personas enseñan. Muy pocas personas están interesadas en esto. Parece que la sociedad es lo opuesto a lo que Dios dice. Dios dice: humillaos. Bueno, el aspecto clave de la humildad es... La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia, como lo veo, es la habilidad de Dios de hacer por nosotros lo que no podemos hacer solos.
Eso me gusta. Creo que Charles Capps me dijo eso, pero es la habilidad de Dios de hacer por ti lo que no puedes hacer solo, es intervención divina. Y es lo que necesitamos la intervención divina de Dios y es lo que prepara la escena para lo sobrenatural. Y literalmente, esto fue en 1983, acababa de mudarme a Oklahoma para ir a la escuela bíblica. En el 82 serví a la iglesia y al predicar, y literalmente el cielo desapareció. El techo era una visión abierta. No sabía que era una visión abierta. Al principio pensé que un tornado pasaba, pero veía el cielo azul. Ahí en el cielo azul, Sid, recibí una visión soberana, una esfera de luz con brillos de luz, tocando solo a un grupo de personas en la congregación. Y dije, Dios, ¿qué me muestras? Él dijo, estoy ministrándole a esos que me ministran a mí, esos que me adoran en espíritu y en verdad, y literalmente esos que caminan en humildad. Esas personas, él dijo, reconocen su necesidad de mí. No viven en la autosuficiencia, caminan en obediencia a mi palabra, son humildes y saben que me necesitan. Luego él me mostró una segunda visión. En la segunda visión vi una batería con dos postes, uno negativo y otro positivo. Y cuando pegas un cable positivo con un cable negativo, hay una fuerza invisible. Y esa es la clave que me mostraba. El rayo es una fuerza invisible que no vemos, pero que nos conecta con Dios, a través de un campo de energía. Así que la segunda visión fue, de nuevo, una energía invisible de electricidad. Y cuando conectas un positivo a un negativo, hay chispas, hay calor, hay una transferencia de poder. Y Dios me dijo, yo represento al lado positivo y esos que caminan en humildad son el negativo. Y luego él me mostró otra imagen, de nuevo, con positivos y negativos, con imanes, de nuevo un campo invisible de energía, magnetismo, y de nuevo si pones dos positivos juntos, en este caso, ¿cierto? Estos se repelen, pero dos opuestos, positivo y negativo, se atraen y se quedan juntos por una fuerza invisible. Y Dios me dijo, así trabaja mi espíritu. Cuando caminas en negatividad, no en el comportamiento o la mentalidad, sino en necesidad de mí. Si vives la vida necesitándome, me adorarás con cada respiro que das. Tú eres el negativo. Pero aquí en este país, muchas personas no ven a Dios así, buscan a Dios cuando tienen una emergencia. Sí. En vez de, Dios, te necesito para existir hoy. Dios, te necesito para ser un buen esposo hoy. Dios, te necesito para ser buen padre. Dios, te necesito para caminar en salud divina. Dios, te necesito a cada segundo. De eso estás hablando, pero no tenemos una mentalidad así. Bueno, hacia Él o su palabra. Y esta fue una de las claves que me mostró, es que debemos tener ese respeto y reconocimiento. Su palabra es verdad absoluta y debemos vivir de acuerdo a ella. Así que si Él dice, medita en la palabra día y noche, no es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Sabes qué? Muchos elegimos y escogemos qué cosas, qué preceptos seguimos de la Biblia y cuáles no. Pero Dios dice que es toda su palabra. Creo que debemos tener, como tú lo pones, como Dios te dijo, debemos tener una nueva mentalidad. Aguarda a oír más de los milagros que pasaron cuando comenzó a seguir esta nueva mentalidad. Ya volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y David oyó la voz de Dios y se fue a un retiro en una carpa por 8 días para buscar el rostro de Dios. ¿Qué obtuviste de esa experiencia? Bueno, esto es nuevo. Hemos dicho historias que datan de hace un par de años. Esto apenas pasó. Y literalmente, la salida de 8 días en el bosque, en mi carpa,
y mi perro. Pero lo más importante con Dios, Dios me dijo, Sid, que entraremos a una corta temporada de grandes bendiciones y prosperidad. Pero los que la van a disfrutar más son los que pueden llamarse normales, hambrientos de Dios. Y esas personas están esforzándose, están viviendo la vida que Dios quiere que vivan. Van a oír a Dios en un modo más claro. Dios me mostró, volviendo la visión que tuve, la visión abierta cuando vi los rayos de luz. Sí. Él me llevó de nuevo ahí y me dijo, esta conexión está ahí para todos. Pero esas personas que están muriendo a ellos mismos, viviendo para mí, caminando en santidad, aumentaré su banda ancha. Es como cuando las computadoras salieron hace 25 años. Podíamos hacer un mensaje, podíamos hacer un texto, pero ahora tenemos una banda ancha. Actualmente podemos enviar un video. Y es así ahora. Dios abre las ventanas del cielo. Para esas personas que se esfuerzan hay una banda ancha aumentada. Y literalmente están recibiendo, y van a recibir mucho más, un video en alta definición del cielo, como Branham hizo. Branham lo hizo. Yo oí que lo dijeron en su vida, en su ministerio milagroso. Fue a finales de los 40 y 50, más milagros en su ministerio que otros grandes sanadores evangelistas juntos. David, otra clave sobrenatural es conocimiento. Y el conocimiento del nombre de Jesús salvó su vida, la vida de su familia. Dime sobre eso. Bueno, todo pasó porque decidí meditar en la palabra de Dios para renovar mi mente. Y cuando haces eso, Sid, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este caso en particular, mi esposa y yo y nuestros 2 hijos estábamos en literalmente un tornado asesino que cobró la vida de otros. Y llegamos a una señal de alto y 2 árboles justo frente a nosotros, a 20 metros, literalmente volaron. Uno de la mitad, otro desde la raíz. Y mi esposa dijo, bueno, eso no fue normal. Por supuesto que no lo fue. Al mismo tiempo, como 8 o 10 árboles de 30 metros, estaban sobre el camino y reconocí que estaba fuera de control. No podía girar, no podía parar. Y en ese momento no hay tiempo de orar. Pero sabes lo que está en tu corazón y de la abundancia del corazón. Yo solo dije Jesús. Pero ante el nombre de Jesús, el tornado tuvo que doblar su rodilla, dejarnos caer al suelo y nos conducimos a un punto seguro. ¿Cómo? Bien, David, la clave favorita de mi esposa es la humildad. Y yo no tengo que preocuparme sobre humildad. Es su trabajo hacerme humilde. Sin embargo, mi clave favorita es la siguiente: compasión. La compasión es una clave real. Si ves los milagros de Jesús, antes de muchos milagros, dice, Él fue movido a compasión. Y literalmente esto data de un número de años atrás. Mi esposa estaba embarazada en ese tiempo de nuestra hija. Conducíamos a Wisconsin. Nos habíamos mudado a Oklahoma el año previo para ir a la escuela bíblica. Y era Nochebuena, Sid, y literalmente era el día más frío de la historia. El viento helado al norte de Illinois, íbamos de Tulsa hacia el área de Milwaukee en Illinois. El viento helado es... Eso es demasiado. El día más frío de la historia. Continúa. Eran como 21 grados bajo cero, viento helado. Todos decían, no conduzca, no salga de casa, es peligroso, los autos no funcionan en este clima frío. Habiendo ido a la escuela bíblica, siendo un gran hombre de fe, le dije a mi esposa, estamos llenos de fe. Soy hombre de fe. Vamos a ir y estaremos bien. Y literalmente no había tráfico en el camino. Las personas fueron más sensatas que yo. Y cuando íbamos por la carretera y vimos autos varados, porque un auto no funciona en ese clima frío. Las mangueras se congelan y pasamos por Illinois, en medio de Illinois, y el auto comenzó a ser como otros. Dejó de funcionar. Pasé al otro lado del camino y hacía frío. Es más, el auto, la calefacción no podía contra el frío de afuera. Estábamos congelados. Pero cuando el auto dejó de funcionar, se puso muy frío y salí del auto, abrí la capota como si supiera lo que hacía, pero abrí la capota y dije una oración. Y fue una buena oración, es más, fue una pequeña oración de fe. Y me sentí orgulloso de ella y volví al auto. Me senté y el motor encendió de inmediato. Y alabado Dios, esto de la fe en realidad funciona. Condujimos unos 30 metros y el auto se paró de nuevo.
Y literalmente lo que se me dijo es que el calor del motor fue suficiente para derretir un poco las mangueras. Y nos movimos por otros 30 metros, algo así. Y cuando paramos, el auto estaba más frío. Y de nuevo salí del auto. Y miré a mi esposa primero y dije, es el peor recuerdo de mi vida, porque mi esposa tenía esa expresión de miedo a morir, porque no había nadie allá afuera. ¿Y dices que estaba embarazada también? Sí, tenía 6 meses de embarazo. Y no había teléfonos celulares en ese tiempo. Esto fue en 1983 y literalmente salí del auto y no puedo sacar su rostro de mi mente. Abrí la capota y aún puedo verla, pero todo lo que veo es esa expresión de desesperanza. Y lo reconocí. No era el hombre de fe. Estaba operando en la insensatez y presunción, incluso siendo orgulloso de mi fe, porque estaba aprendiendo, y lo que aprendí es la compasión. Y reconociendo la compasión, Compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Verás, parece que hay mucha división en la sociedad. ¿Cómo podemos tener una cultura donde los niños honren a sus padres? ¿Cree que le ha pasado a ese tipo de cultura? Bueno, creo, Sid, que lo que tenemos actualmente es un ciclo de maldición y deshonor que va de una generación a la siguiente, y desafortunadamente se intensifica en cada generación. Y lo que pasa es que los padres que fueron lastimados de niños crecen y se casan entre ellos, cargan esas heridas de la infancia hasta sus matrimonios, y luego tienes unos esposos que lastiman a sus esposas y esposas que lastiman a sus esposos por una maldición. Y luego cuando tienes un padre y una madre que se lastiman entre ellos en su relación matrimonial, inadvertida, involuntariamente repiten el mismo tipo de heridas en la vida de esos niños, y sus niños entonces, porque han sido lastimados y heridos, tal vez tratados con injusticia, o les gritan, los maltratan, disciplinan severamente, los niños en sus corazones deshonrarán a sus padres. Y es una cosa peligrosa porque encontramos un principio bíblico en Deuteronomio 5, versículo 16. Dice, honra a tu padre y madre por 2 razones, que tengas larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y cuando los hijos toman la decisión de deshonrar a sus padres, juzgan a sus padres, no perdonan a sus padres, en realidad solo acortan su vida. Y de seguro no les irá bien a ellos en su vida adulta en muchas áreas, a veces en sus finanzas, con sus hijos, en su matrimonio, en su carrera, en su salud física. Muchas de estas áreas no les va bien a ellos y puedes ligarlo con una decisión pasada que tomaron en su infancia de juzgar a sus padres y deshonrar a su padre y madre en su corazón. Dame un ejemplo de niños rebeldes. Bueno, recuerdo que un hombre compartió esta historia conmigo, que él tenía muchos problemas en su vida adulta con sus propios hijos. Tenía un hijo de 17 años y una hija de 15 años. Y él dijo, ¿sabes? No son más que irrespetuosos conmigo y mi esposa. Son desobedientes, nunca hacen lo que se les pide hacer, usan un terrible lenguaje hacia nosotros, y él dijo, no sabemos qué hacer, tratamos de disciplinarlos, y este hombre vino a una reunión particular que tuvimos donde aprendió el principio de la bendición, y descubrió, cuando yo crecía, nunca fui bendecido por mis padres, y mi respuesta fue, en mi propio corazón, juzgué a mis padres, los deshonré, y fui muy rebelde hacia mi propio padre. Y entonces se arrepintió ante Dios. En esa reunión dijo, Dios, perdóname por mis propias actitudes rebeldes. Al día siguiente fue a ver a su padre, que aún vivía, y se arrepintió ante su papá y dijo, papá, por favor, perdóname por mi actitud rebelde que tuve en mis años de adolescente y por nunca pedir perdón y nunca haberlo rectificado. Te juzgué, dejé que una raíz de amargura brotara en mi corazón en contra tuya. Por favor, perdóname. Ahora, él no le dijo a su esposa o su familia lo que hizo. Él dijo que la cosa más sorprendente pasó. Dijo, cambié algo en el espíritu cuando me arrepentí y pedí a mi padre que me perdonara. Porque dijo, cuando volví a casa, la actitud de mi hijo y mi hija habían cambiado completamente y comenzaron a tratarme y a mi esposa con respeto y con honor. Y dijo, ni siquiera los confronté, ni siquiera les dije lo que hice.
Algo sobrenaturalmente cambió en el espíritu y cambió mi relación con mis hijos. Verás, muchas personas han hecho votos en su corazón donde dicen, nunca seré como mi padre, nunca seré como mi madre, o nunca me casaré con un hombre como mi papá. ¿Y qué crees que pasa? Lo hacen. En realidad activan y ponen en marcha una dinámica en el espíritu que abre la puerta para que repitan esos patrones. Y eso se pueden romper. Y de hecho, creo que hay alguien oyendo ahora mismo. Tú has hecho lo mismo. Tú hiciste un voto en tu corazón. Tú dijiste, nunca seré como mi padre o mi madre. Y ves tu vida y ves las cualidades que se repiten. Verás, puedes romperlas ahora. ¿Dirías esta oración conmigo? Y romperemos eso ahora mismo. Solo di esto. Padre Dios, hoy reconozco que juzgué a mi papá. juzgué a mi papá. No lo perdoné. No lo perdoné. Lo deshonré en mi corazón. Lo deshonré en mi corazón Y lo alejé de mí. y lo alejé de mí. Dios, hoy me arrepiento. Dios, hoy me arrepiento. Te pido me perdones. Te pido que me perdones. Hoy perdono a mi papá Hoy perdono a mi papá por cómo me lastimó. por cómo me lastimó. No puede pagar por eso. No puede pagar por eso. Jesús pagó por eso. Jesús pagó por eso. Y yo declaro hoy, Y yo declaro hoy, la sangre de Jesús es suficiente la sangre de Jesús es suficiente para pagar por los pecados que mi padre cometió en mi contra. para pagar por los pecados que mi padre cometió en Y mi hoy contra. perdono a mi padre. Y hoy perdono a mi padre. Y Dios, te pido me perdones Y Dios, te pido me perdones por deshonrar a mi padre. por deshonrar a mi padre. Y hoy decido honrarlo en mi corazón. Y hoy decido honrarlo en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, cuando alguien dice oraciones como tú las enseñas, cierran puertas. Es correcto. Cuando cierran estas puertas, dime una lista de cosas que le pasen a las personas. He visto personas sanar físicamente, he visto matrimonios restaurarse, he visto relaciones de padres e hijos, como la que compartí, completamente restauradas. Hemos visto cosas increíbles pasar en los matrimonios de personas, en relaciones laborales. Hemos visto personas que no prosperaban en negocios y finanzas, que completamente han revertido eso. Fueron personas que solo fracasaban en los negocios. Y de pronto tuvieron un giro completo y comenzaron a prosperar en sus negocios. Dame un ejemplo. En realidad, haz una oración que un padre judío podría orar sobre su familia. Bueno, danos una idea porque enfrentémoslo. Las personas judías son tan bendecidas y los cristianos debemos ser bendecidos. Y muchos no se han percatado de esto. Por ejemplo, Craig, en la concepción habla sobre bendición. Sí. Explícalo. Primero, fuiste concebido bajo la cobertura del pacto matrimonial. Y en la antigua cultura hebrea, ¿cuántas oportunidades había de nacer fuera del matrimonio? Ninguna. Casi cero. Hoy, ¿cuántas oportunidades hay de nacer fuera del matrimonio? Bueno, está cerca del 40% en la población general. Hay ciertos grupos particulares en los que llega tanto como el 70% en nuestra cultura. Y en segunda, que fueras deseado, que tus padres desearan un hijo. Y hoy es muy común que un niño sea concebido, lo conciban y los padres no deseen a ese hijo. Bueno, ¿qué pasa si un niño es concebido y los padres en realidad no quieren a ese niño en ese momento o ni siquiera quieren un hijo, pero no quisieron abortar, pero tal vez lo hablaron mucho mientras el bebé estaba dentro de la madre? ¿Eso Lo afecta? que muchas personas no notan es que el pequeño niño dentro del vientre es muy sensible y que absorben todo emocionalmente de la madre e incluso del padre, y pueden absorber una gran cantidad de rechazo emocional incluso en el vientre. Por eso las personas luchan con una vida de sentimientos. No pertenezco, no debo estar aquí, hay algo malo en mí, soy un error, nadie me quiere, nadie me amará. Eso es lo opuesto a lo que Dios quiere. Dios quiere que cada pequeño niño, desde el primer día en que se ha concebido, debe tener estos sentimientos dentro. Pertenezco, debo estar aquí, me quieren. Verás, esto es algo asombroso que Dios me dijo una vez, Sid. Tu madre solo te llevó en el vientre por 9 meses, pero Dios te llevó en su espíritu por miles de años, y justo en el momento correcto, Él te puso sobre esta tierra. Es muy bueno. No eres un error. Dios planeó para ti, aunque tal vez tu madre no lo hizo. Dime sobre la madre soltera que cría a su hijo. Sí. No tiene un
un padre. Cierto. El niño crece sin un padre. Hablas mucho sobre la bendición del padre. Cierto. ¿Qué pasa con ese niño? Bueno, verás, la maravilla que siempre encontramos es la redención en las Escrituras, y esto es lo maravilloso. Dios mismo dice, seré padre para los huérfanos. Dios mismo dice, seré esposo para las que no tengan esposo, y lo que he descubierto una y otra vez de nuevo, Sid, es que las personas me dicen que cuando en realidad entienden que cuando un hijo o hija o madre soltera dice, Dios, estoy creyendo en tu palabra, tú dijiste que serías un padre para mi hijo o mi hija, y el padre natural no está ahí, Dios, ¿podrías hacer eso? Ese hijo o hija tienen una intimidad con el padre que es rara, que muchas otras personas que tienen padre no logran. Además de eso, Dios enviará a hombres cristianos que lleguen e influyan en la vida de ese hijo o hija. Dime más sobre la madre soltera que tenía un hijo de 5 años. Encuentro esto casi difícil de creer. Rápido, Sí, tuve dime una sobre experiencia increíble donde aprendí el poder del matrimonio y el escudo protector que es el matrimonio. Una mujer vino a mí y dijo, tengo un hijo de 5 años y me preguntó si puede ayudarme. Dije, bueno, ¿cuál es el problema? Ella dijo, está lleno de lujuria. Dije, bueno, eso es muy extraño. La mayoría de los niños de 5 años que conozco ni siquiera saben del sexo, no saben que existe. Ella dijo, bueno, no mi hijo, está lleno de lujuria. Toca a otros niños de su edad en formas sexualmente inapropiadas. Incluso toca a adultos de forma inapropiada. Y ella dijo, no hay una semana en que no reciba una llamada de su maestra o directora de la escuela porque hizo cosas inapropiadas. Y hemos orado por él, nuestro pastor oró por él, ha visto a un psiquiatra por 3 meses y nada ha cambiado. ¿Puede ayudarme? Bueno, cuando comencé a orar, escuché al Espíritu Santo decir, solo comienza en el principio de su vida, y le pregunté a esta mujer, ¿puede decirme cómo fue concebido su hijo? Ella dijo, bueno, y comenzó a llorar. Dijo, ese fue en realidad un momento muy inmoral de mi vida. Incluso la noche en que fue concebido, estuve con más de un hombre. Ni siquiera estoy segura de quién es el padre. Ella dijo, eso continuó por algunos meses y luego conocí al Mesías, le di mi vida a él, fue liberada de la lujuria. Nunca me he involucrado en esa vida de nuevo. Mi hijo no ha sido abusado o violado de ninguna forma. No sé de dónde sacó esto, y cuando ella compartió esto, escuché al padre decir, el pequeño fue endemoniado por un espíritu de lujuria en el momento de la concepción. Y pensé, Dios, es injusto, no es correcto, eso no debe pasarle a nadie. Y es cuando oí al Señor decir, hijo, por primera vez entiendes la ley de Moisés. Pensé, ¿la ley de Moisés? Seguí pensando bien, pena capital por fornicación. Pensé, Dios, eso es tan severo, si aplicamos eso hoy, difícilmente habría alguien con vida. Y dije, Dios, ¿cómo? ¿Por qué es tan severo? Y escuché al Padre decir, hijo, esa no fue mi severidad. Fue mi misericordia por los niños, porque en esa sociedad no había niño que fuera concebido sin el escudo protector del matrimonio, porque todos lo tenían. Compartí esto con esa mujer y ella comenzó a llorar. Ella dijo, bueno, yo hice esto, yo abrí la puerta para mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Y dije, bueno, la mala noticia es que tú abriste la puerta y creaste una situación donde tu hijo no está protegido, pues el pacto del matrimonio es esa protección y ha sido endemoniado. Pero esta es la buena noticia. Jesucristo murió. Su sangre se derramó para detener el poder de eso, porque esa lujuria es una maldición y no una bendición. Y tú abriste la puerta, tú tienes la autoridad de cerrarla. Y dije, esto es lo que quiero que hagas. Tú y tu esposo traigan a su hijo aquí con tu pastor y renuncien a la iniquidad de la lujuria, que mientras que hable más con ella, ha sido pasada por varias generaciones. Ella no fue la primera en abrir la puerta. Dije, tú rompe el poder de la maldad de la lujuria, renuncia a ella y entrégala a la cruz del Mesías. Y luego cambia eso por la pureza por la que Jesús murió, lo cual compró para ti y tu hijo, y luego declara esa bendición sobre tu hijo, y luego habla al espíritu demoníaco, ordénale que se vaya en el nombre de Yeshua, y se irá. Volví 2 meses después a esa ciudad. Esa mujer vino corriendo hacia mí con el niño de 5 años con ella, y dijo, ¿me recuerda?
No la recordé, pero comenzó a compartir la historia y dije, ahora te recuerdo. Y dijo, no creerá lo que pasó. Hicimos lo que dijo. Y cuando ordenamos al espíritu demoníaco que se fuera, ella dijo, instantáneamente se fue. Comenzó a llorar y dijo, tengo de nuevo a mi hijo. Tengo de nuevo a mi hijo. Es un niño de 5 años normal. Él... Escucha esto. Si conoces la verdad te hará libre en cualquier área. Nada es imposible en Jesús. Estudia la verdad, la Biblia. Haz lo que dice. Mira la victoria. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth. Tiene que haber algo más. Por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1717. Ahora puedes leer la poderosa historia de Sid Roth en su búsqueda por algo más. Antes de Sid convertirse en creyente de Cristo, él tenía la meta de ser millonario antes de los 30 años de edad. A los 29, él aún no había alcanzado ese sueño, no había alcanzado ese sueño, no había alcanzado ese sueño, no había alcanzado